no. Perfecto. Bueno, ¿ven mi presentación? Sí. Sí, se ve. Vale, súper. Esta presentación después la mando por mail. De todas maneras, está dentro del drive que les compartí. Está dentro de la carpeta que dice casos de escritura. Y un poquito, son 5 o 6 slides nomás. La idea es contarles cómo se escriben los fallos. Y van a ver de que los fallos se escriben de una manera muy específica. Y si a alguno le gusta la Fórmula 1, bueno, Sí. voy a asumir que hay alguno. Y que a Sí, alguno la le gusta. partida. ¿Vieron que cada tanto hablan de que los stewards, que son los jueces, en definitiva, le ponen una penalidad a uno u otro y después publican un documento que explican la penalidad? Sí, tal cual. Cuando uno lo lee, se parece a un fallo de náutica en algunas cosas. Por ahí los de náutica somos un poquito más estrictos todavía en forma de cómo está estructurado, pero tienen la modalidad en algunas cosas y la forma de escritura. Bueno, avanzando. El fallo tiene 4 partes, usualmente. La primera parte yo la llamo aspectos procedimentales. Los distintos formularios puede estar escrito de distintas maneras. Hay algunos formularios que la primera parte de estos aspectos procedimentales la mezcla con la parte 2, que es hechos determinados. ¿Sí? Pero normalmente tenemos, y sobre todo en los formularios más modernos, tenemos aspectos procedimentales, hechos determinados, conclusiones y decisiones. ¿Sí? En cada una de estas partes va algo muy específico. La decisión es la parte fácil, es el resultado. ¿A quién descalificás? ¿En cuál regata? Si otorgaste reparación y cómo, etcétera, etcétera. Es como el resumen final, el resultado. ¿Sí? La parte de conclusiones, básicamente, es la parte donde aplicamos las reglas y contamos quién infringió cuál regla y donde en alguna medida caracterizamos el actuar de las partes, el tipo de maniobra que hicieron. ¿Sí? La parte de hechos determinados es relatar una foto o relatar una película de qué es lo que hicieron los barcos. En esa parte no hacemos ningún tipo de juicio de valor de lo que hicieron las partes, sino que simplemente describimos lo que los jueces entendemos que ocurrió, ¿sí? Como una película. Y en la parte procedimental es una especie de genérico, que es la primera parte en realidad, que ahí contamos todos los aspectos de procedimiento que están alrededor del caso, ¿sí? Yendo a detalle, ¿qué ponemos en la parte procedimental? Si alguna parte estuvo ausente, porque acuérdense que una audiencia se puede conducir si alguna de las partes está ausente por algún motivo, entonces tenemos que hacerlo constar de que estuvo ausente. ¿Sí? También contamos, por ejemplo, esto no es tan mandatorio, si un juez dio testimonio, entonces se suele escribir ahí que tal juez brindó testimonio porque observó la situación. Se escribe ahí cualquier cosa que tenga que ver, que haga al contexto del caso y que sea eventualmente importante para una futura apelación o para que alguien que lee el caso entienda que lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá podemos escribir si una protesta fue entregada después del tiempo límite, pero hay una buena razón para extender el tiempo límite. En esta sección solemos escribir en qué horario fue el tiempo límite, en qué horario se entregó el formulario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después en la parte de, para después poder concluir de que había un buen motivo para extender el tiempo límite. También se escribe acá si la protesta pasó por un sistema de arbitraje, tal vez hoy al final llegue a hablar de qué es arbitraje. Y en esta parte también podemos escribir cualquier cosa que tenga que ver con el procedimiento per se. Por ejemplo, si una de las partes estuvo representada por alguien que no estuvo a bordo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero acá escribimos todo lo que no tiene que ver con la situación per se, sino con el contexto del caso.
si alguna de las cosas que escribimos acá, que van en aspectos procedimentales, lo escribimos en la sección de hechos, no pasa nada, no es un problema. De hecho, la parte de aspectos procedimentales y de hechos pueden ir o juntas o separadas, no es per se un problema. Pero solemos separarlo de esa manera por un tema de simplicidad o de facilidad de lectura. En la parte de hechos, fíjense que antes se hablaba de hechos comprobados y ahora es hechos determinados. ¿Sí? Y esto genera mucha confusión. En la sección de hechos determinados, lo que vamos a escribir es qué es lo que nosotros como jueces creemos que ocurrió. Entonces, por eso ya no es la palabra determinado, comprobado, porque la mayor parte de las veces no tenemos pruebas de que ocurrió A o ocurrió B, sino que simplemente nosotros como jueces le creemos a la versión de uno o de otro o una intermedia y por eso hablamos de hechos determinados. Son lo que nosotros como jueces determinamos que ocurrió. Por supuesto le podemos errar. Esta parte es la parte tal vez más difícil de escribir de los hechos, perdón, del fallo. ¿Por qué? Porque tenemos que escribir, por un lado, lo más corto posible. No tenemos que hacer un monólogo de escribir 20 hojas. Tiene que ser cortito. Con lo cual, como una vez le escuché decir a Carlos Bastelú, que les dio la charla la semana pasada, que cada palabra que ustedes escriban acá tienen que hacer de cuenta que les costó plata. ¿Sí? Entonces escriban la menor cantidad posible, ¿no? Tampoco sin exagerar, ¿no? Pero traten de ser cortos. Y tienen que escribir lo que sucedió, ¿sí? Sin ningún tipo de interpretación de la maniobra. Y tienen que escribir una secuencia de los hechos tal que quien lo lee pueda en su cabeza, o con barquitos con las manos, o como sea, replicar la situación sin posibilidad de una versión alternativa. ¿Sí? Entonces tienen que ser muy claros y muy idealmente secuenciales. Y se suelen escribir los hechos numerados. ¿Sí? Entonces, lo típico que escribimos es primero las condiciones. Bueno, era una regata de J70, el viento eran 10 nudos y no había ola. Eso podría ser una frase típica de inicio. Después pueden contar, por ejemplo, el recorrido. Bueno, era un barlosota. Y los barcos estaban arrimando al barlovento, por ejemplo. Entonces describen el recorrido y describen en qué zona de la regata están. ¿Sí? Y después empiezan a describir la situación. Y acá lo importante es que solamente escriban cosas que son necesarias. Entonces, si la situación es un buenas malas, no hace falta empezar a contar desde mucho antes. Empezamos a contar desde que los barcos empiezan a arrimar uno al otro, pero no importa un minuto antes. ¿Sí? Entonces, de vuelta, traten de ser súper concisos y ahí empiezan a escribir la situación por pasos. ¿Sí? Entonces, si fuese una situación de un buenas malas, bueno, dirán, el barco A venía murado a babor, el barco B venía murado a estribor, en rumbos convergentes, ¿no? A una distancia de separación entre ellos de 5 esloras. Eso podría ser una frase. Después ponen acto seguido. Los barcos mantienen sus rumbos durante 10 segundos. Entonces van contando que los barcos se vienen arrimando en rumbos convergentes con amuras separadas. Otro paso podría ser, bueno, cuando el que estaba murado a estribor estaba a una eslora o a media eslora del barco murado a babor y mientras le estaba apuntando apuntando bow to bow, sería en inglés, que eso quiere decir que los barcos de seguir derecho se hubiesen pegado proa con proa, deriva y pasa a popa del barco que venía murado a babor, por ejemplo. Si ustedes lo escriben así, ya tenemos el caso perfectito de una regla 10. El barco que venía murado a estribor, como estaba muy cerca del otro, tiene que derivar, pasa a popa del otro, y ahí vamos contando el fallo. O sea, vamos contando una película. ¿Sí? Algo muy importante. No contamos las cosas que no ocurrieron. Porque si contases cosas que no ocurren, no terminaríamos nunca. ¿Sí? Entonces contamos solo lo que sí ocurrió.
La única excepción es, por ejemplo, es válido escribir que ningún barco tomó una penalidad o que hubo contacto sin daño. Pero todo lo que no escribimos se supone que no pasó. Esto para hacer un caso simple. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no se escribe el barco A no tocó la marca. Eso no se escribe. Se escribe en todo caso, de haber tocado la marca, se escribe el barco A tocó la marca. Pero si no hay nada escrito de que un barco tocó la marca, asumimos que nadie la tocó. ¿Se entiende? O sea, no escribimos el negativo, el no ocurrió, asumimos que no pasó. Entonces, por ejemplo, si en un fallo no se escribe que un barco tomó una penalidad, ya sabemos que ningún barco tomó la penalidad, porque aplica este principio. De todas maneras, si quieren escribir que un barco tomó una penalidad, perdón, que un barco después del incidente no realizó giros, lo pueden hacer, no es un problema. Pero normalmente no escribimos lo que no ocurrió. ¿Sí? Y acá algo importantísimo, y lo repito, no se escribe interpretaciones sobre las maniobras. Entonces, ¿qué no se escribe en hechos? Que el barco A derivó para evitar el contacto. ¿Sí? Si lo escriben de esa manera, prohibido, mal, y en el examen está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decir en hechos que un barco derivó para evitar el contacto, estás haciendo un juicio de valor sobre la acción, y eso corresponde a las conclusiones. ¿Sí? Entonces, los pasos son aspectos procedimentales, hechos, es la película, solo la película de lo que pasó, y después, en la siguiente parte de conclusiones, ahí sí hacemos los juicios de valor. ¿Sí? Entonces, importantísimo esto, nunca escribir algo que se parezca a una conclusión o un juicio de valor en hechos. Y mientras más usen el lenguaje del reglamento, mejor. ¿Sí? Mientras más palabras que están en el reglamento usen, mejor. En la parte... Perdona, Sí. una preguntonta. Cuando los barcos vienen, no tienen rumbos convergentes, están paralelos, prueba con prueba. ¿Sí? Ya, no es compromiso parcial. Paralelos los dos totalmente. ¿Cómo lo escribís? Podés escribir, después cuando tenés práctica te salen re fácil las frases. Podés Sí. escribir que los barcos venían navegando comprometidos en la misma mura, con el barco B a sotavento del barco A y a la misma altura. A la misma altura le pones. Sí. Listo. Gracias. Una O con preguntota sus era. pruebas y popas alineadas, que sería lo mismo. Dale, gracias. Imagínate el dibujito y describí el dibujito. Sí, sí, pero no se me ocurría cómo decir eso. Sí. Pero después cuando tenés práctica, te van saliendo rápido las frases. Por eso en el examen, quien no tiene experiencia tarda más, porque se va chocando con estas cosas. Y quien tiene experiencia, a mí me encanta ser escriba. Entonces yo en un montón de audiencias pido ser escriba. Me gusta. Entonces tengo mucha práctica de escriba. Entonces estas frases me salen rápido. Y es así, es práctica. ¿Sí? Y es muy valorado ser escriba. Si sos un buen escriba y escribís rápido, el resto del jurado te valora un montón por eso. Entonces es algo que está bueno que tengan experiencia. Y además, el escriba, como dije en alguna de las charlas anteriores, el escriba tiene un montón de poder en la audiencia. Porque cuando termina la audiencia, el resto de los jueces lo que van a hacer es le van a preguntar al que tiene la función de escriba, que está con la computadora, qué es lo que tiene. Y el escriba va a contar lo que prescribió durante la audiencia. Entonces, normalmente es el primero que opina de la situación. Y como en todo, la deliberación también es un poco de negociación entre los jueces, entre qué es lo que ocurrió. Y los jueces se tratan de convencer unos a otros de que ocurrió A o ocurrió B, porque cada uno tiene su convicción interna. Y el que setea primero la discusión muchas veces setea cosas. Entonces el escriba tiene como un poder grande en la decisión. ¿Sí? No quiere decir que lo que haya escrito el escriba va a quedar, pero setea el tono muchas veces. Entonces, nada, a mí me gusta. Bueno, ¿qué ponemos en conclusiones? En conclusiones es la parte donde mencionamos qué barco infringió qué regla. ¿Sí? En general acá tampoco escribimos lo que no ocurrió, porque el reglamento de regata tiene 90 y pico de reglas y un montón de apéndices.
Entonces, imagínense que en una situación normal, un barco pudo haber infringido una o dos reglas. Eso quiere decir que quedaron 98 reglas sin infringir. Entonces, no van a escribir las que no infringió. Y normalmente, de vuelta, escribimos solo lo que sí, las reglas que sí se infringieron. Excepto algunos casos. Hay algunos casos que resulta útil para claridad de quien lee contar que tal regla, que es la que estaba en aplicación en ese caso, no fue infringida por tal o cual motivo. Entonces, salvo que haya una razón de claridad importante para decir que tal regla no fue infringida, en general no la mencionamos. ¿Sí? La parte de conclusiones, en mi opinión, es la parte más fácil de escribir del fallo. ¿Por qué? Porque está prearmada. La parte de hechos, hay 1000 maneras de escribir una misma situación, ¿no? En la parte de hechos. Daniel va a tener su estilo, yo voy a tener el mío, van a diferir, pero los dos pueden estar perfectamente bien. En la parte de conclusiones está mucho más predefinido, porque las reglas ya están escritas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo la Word Sailing? La Word Sailing armó un documento que se llama Standard Wording, que te cubre todas las reglas prácticamente y cubre la mayor parte de las situaciones que te pueden ocurrir. Y ese documento ya tiene la frase prearmada de cómo escribir la conclusión. Entonces, de esa manera, si uno usa ese documento, los fallos que se escriben acá en Argentina, o que se escriben en Nigeria, o que se escriben en Uganda, o qué sé yo, están todos escritos más o menos parecidos. Y te ayuda un montón para no olvidarte cosas y para evitar errores. ¿Sí? Ese documento, muchísimo por ayuda de Daniel acá presente, está traducido al español. ¿Sí? Y está subido al drive que les compartí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes llegan a la parte de conclusiones, ya saben cuál es la regla que van a decir que un barco infringió. Entonces buscan en ese archivo cuál es la frase, se la copian y la editan. ¿No? ¿Qué cosas van a tener que editar? El nombre de los barcos, si tal vez hay que cambiarle algún pequeño detalle, porque tampoco está cubierto el 100% de las situaciones posibles, es alguna edición, tal vez haga falta. ¿Sí? Y completan aquellos pedacitos que faltan. Y ahí van construyendo las conclusiones. ¿Sí? Le voy a mostrar ese archivo. Pregunta. Sí. En el examen, ¿cómo es? ¿Va a ser con la computadora? ¿Cada uno va con su computadora? Lo estamos viendo. El año ahí. pasado fue por computadora. Este año creo que vamos a volver un poco a lo analógico. Vamos a volver al papel por un tema de simplicidad y que somos menos informáticos los instructores de este año que con respecto al año pasado. Creería que va a pasar eso. Pero lo escriben a mano y listo. No estoy seguro. El acceso a la información de esto del... Te lo podés llevar impreso. Este documento lo van a poder tener y lo podés llevar impreso si querés. Bien. ¿Sí? Igual es probable que dejemos que tengan computadoras y lo pueden ver. Yo creería que no va a haber problema, pero no es una decisión mía, la tengo que consensuar. Lo que me van a odiar es los que tengan que corregir y entender lo que escribí. Y bueno, una alternativa es que hoy todos tienen una notebook, entonces podrían hacerlo en computadora y entregarlo por mail en el mismo momento y listo. Eso podría ser una alternativa. Pero bueno, acá les traigo un ejemplo. Este es el documento Standard Wording que les comentaba. El de la Word es un Excel, ¿sí? Y que está fragmentado en introducción, aspectos procedimentales, validez, conclusiones de la protesta, decisiones de la protesta, decisiones de un pedido de reparación, conclusiones de un pedido de reparación, conclusiones de una decisión. Si no hubo una audiencia, también hay frases. Para casos de reapertura, que es lo que charlaba la semana pasada con Carlos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a conclusiones de una protesta. Imagínense que la protesta trató un caso de regla 10. ¿Sí? Entonces vienen por acá
y encuentran la regla 10. En la regla 10 van y primero encuentran frases típicas en inglés. Entonces acá está la frase típica en inglés y a la derecha está traducida al español, gentileza de Daniel acá presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que escribiría? En la parte de hechos escribo el barco A venía con malas, el barco B venía con buenas, rumbos convergentes, estuvieron navegando de esa manera 10 segundos aproximándose, cuando el barco que estaba con buenas estaba a menos de media lora de distancia del barco que venía con malas y en rumbos convergentes, deriva, pueden poner deriva fuertemente, eso no es una descripción de valor todavía, eso sigue siendo una descripción de un hecho, o deriva a 30 grados en una distancia de menos de 2 metros y pasa a menos de, no sé, 20 centímetros de la popa del otro barco. Entonces, ahí describí más o menos los hechos. Con esos hechos vengo acá y digo, acá hubo un barco que infringió la regla 10. Entonces, en conclusiones, escribiré el barco A como barco murado a babor, no se mantuvo separado del barco B, en estribor, infringiendo la regla 10. ¿Sí? Y ahí tienen la conclusión. Así se usa este archivo. Pero después tienen que ir mirando qué otras cosas son relevantes, porque, por ejemplo, en esta situación con la regla 10 les alcanza, pero si hubiese habido contacto entre los barcos, después tienen que venir y decir, che, no solamente se infringió la regla 10, sino que también está la regla 14, que es evitar el contacto. Entonces, escriben la parte de la regla 10 y después, si hubo contacto, vienen acá a la parte de la 14 y dicen el barco que venía B, que venía murado a babor, no evitó el contacto cuando fue razonablemente posible hacerlo, infringiendo la regla 14A. Entonces ahí completan el fallo. Y después tienen que hablar de qué es lo que pasó con el otro barco, porque el barco que venía con buenas, si hubo contacto, podría haber infringido la regla 14 también. Entonces ahí vienen acá y van a ver que tienen la 14B. Que dice, por ejemplo, acá tienen variantes, y tienen la 14C. Entonces, si ustedes creen que el barco que venía con buenas infringió también la 14 porque pudo haber evitado el contacto desde que era evidente que el otro no se iba a mantener separado, acá tienen la frase que aplica. X causó contacto entre A y B. Ah, perdón, esto es cuando haces que haya contacto entre otros dos. Venís acá a la... bueno, tenés varias, ¿no? Tenés de las 14. Tenés varias. Sería, perdón, Esta frase de acá, esta última que está acá, en la 14A. Por ejemplo, si vos querés que el que venía con buenas no evitó el contacto desde que, habiendo podido hacerlo, desde que era evidente que el que venía con malas no se mantendría separado, la frase es esta. Cuando fue claro que I no se mantendría separado, era razonablemente posible para X, el barco con derecho de paso, evitar el contacto con Y, por tanto, X sí infringió la regla 14. ¿Sí? Entonces, acá en definitiva tienen todas las frases, de todas las reglas, y con todas las variantes. ¿Sí? También tienen, para la parte de aspectos procedimentales, también frases. Por ejemplo, si la audiencia fue llevada a cabo virtual, si alguien representó a una de las partes, si hubo dos audiencias que se trataron en conjunto, si una parte estuvo ausente, si hubo observadores, si hubo testigos, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón. ¿Sí? Entonces, si ustedes van mirando este archivo, desde este archivo pueden construir el fallo bastante fácil. De todas maneras, lleva experiencia saber qué hay que escribir o no en un fallo. ¿Sí? Y eso lo pueden aprender también yendo a audiencias, por supuesto, y también leyendo fallos de eventos importantes donde haya un panel que confíen que sea un buen panel, ¿no? O sea, por ejemplo, de un mundial o de los Juegos Olímpicos o lo que sea. ¿Sí? Ese documento lo tienen ahí disponible en el Drive. Después yo cuando mando mail con el video de la charla de hoy, se los mando directo también. ¿Sí? Es un documento que lo tenemos compartido medio participativo porque cada tanto le encontramos alguna pequeña mejora posible.
A ver, espérenme, ¿qué pasó acá? Ah, no, nada, listo. Bueno, y acá abajo les escribí un poquito de procedimiento de cómo les recomiendo pensar la parte de conclusiones. ¿Sí? Y acá separo entre protestas y pedidos de reparación. ¿Sí? Cuando ustedes escriben de una protesta, en la parte de conclusiones, primero piensen, ¿cuál barco o barcos infringieron reglas? ¿Sí? Una vez que definen cuáles barcos infringen reglas, mencionen, vayan a buscar en el Standard Wording esas reglas que infringieron y van escribiendo las frases. Ta, 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 ta. Después, como el caso que hablamos recién, de uno que venía con buenas y que no evitó el contacto habiendo sido posible, tienen que pensar, por ejemplo, si le aplica alguna exoneración por la regla 43. Entonces es muy posible que ustedes definan que algún barco infringió una regla, pero le corresponde una exoneración. Entonces van a la Standard Wording, van a la regla 43 y aplican la exoneración que le hubiese correspondido. ¿Sí? Entonces vuelvo al Excel y, por ejemplo, regla 43, Protest Conclusions, ta, 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 ta. Acá está la regla 43 y, por ejemplo, una de las frases podría haber sido, debido a que X fue compelido a infringir la regla, no sé, 10, como consecuencia de la infracción de Y de la regla, qué sé yo, X es exonerado de su infracción de acuerdo a la regla 43.1a. ¿Sí? Esto pasa en las marcas, hay un montón de situaciones donde un barco infringe una regla, pero es exonerado. ¿Sí? Acá tienen la 43.1c, por ejemplo, que es la que hubiese aplicado con el barco, el ejemplo que daba antes, el que tenía derecho de paso y no evita el contacto habiendo sido posible hacerlo, pero no hubo daño. Debido a que X era el barco con derecho de paso y que el contacto no causó lesión o daño, es exonerado de acuerdo a la regla 43.1c por infringir la regla 14, por ejemplo. Escriben esto y ahí lo exoneran, lo perdonan. ¿Sí? Fíjense que a lo largo de todo este documento, las distintas opciones están marcadas entre paréntesis, con lo cual ustedes van eligiendo cuál corresponde en cada uno de los casos. ¿Sí? También tengan en cuenta que cuando aparezca F, quiere decir que esta regla está escrita según cómo fue modificada en el apéndice F, que corresponde a Kitefell, por ejemplo. Y si dice B, está modificada según cómo esté modificado el apéndice B, que es Windsurf. Y así. ¿Sí? Pero bueno, y ahí tienen todas las reglas. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, si es una protesta, pensamos primero cuál o cuáles barcos infringieron reglas y las mencionamos con el Standard Wording. Después pensamos si hay que exonerar algún barco. Buscamos la regla 43 y la aplicamos. Después, si hubo contacto, hay que definir quién infringió la regla 14, porque en el 99,9% de las veces que hay contacto, un barco infringió al menos una regla. Entonces, si hay contacto, tenemos que considerar la regla 14. ¿Sí? Y entonces tenemos que escribir la regla 14 para los dos barcos, porque cuando hay choque entre dos barcos, vamos a escribir dos frases. Una para el barco que venía, por ejemplo, con derecho de paso, y tenemos que escribir si infringió la 14 o no, porque tal vez no le fue razonablemente posible evitar el contacto desde el momento que el otro barco era claro que no se mantendría separado. Si no le fue posible, entonces escribiremos que no infringió la 14 porque no le fue posible evitar el contacto desde el momento que era claro que el otro no se mantendría separado. Si sí infringió la 14 porque sí le era posible, lo tenemos que escribir. Y después y vemos si le aplica la exoneración. Por ahí tendrá que Pero haber estas dos. perdona, Santi, la 14 le infringió. O sea, lo que pasa es que lo puedes exonerar, pero no es que No, no le infringió. depende. Depende. Hay tres situaciones con la 14. Que le Sí, haya infringido y deba ser penalizado porque que la haya infringido y pueda ser exonerado o que no la haya infringido. Imagínate que vos sos el sanguchito del medio en una situación en la cual un barco, todos con el mismo muro, un barco a sotavento tuyo te orza y vos querés responder y el que está a barlovento tuyo no responde. Entonces, sí.
barcos empiezan a converger. Desde el momento en el que está Barlovento tuyo, es claro que no se mantendría separado. ¿Vos podías hacer algo para evitar el contacto? No, pero yo le pego al que está a mi Barlovento, con lo cual Pero a infrinjo el vos catorce. no te fue posible evitar el contacto. Ponele que te chocaste con el de Barlovento, Mm, ¿no? O con el sotavento, perdón. Infringís la regla 11 con respecto al de sotavento, pero lo hiciste compelido sí. por la infracción del otro. Ah, Eh, ok. Vos no infringís la 14. No. Infringís la 11 y sos exonerado porque lo hiciste compelido por la infracción de otro. Pero vos no infringís la 14 porque desde el momento que para vos era obvio que el que estaba arriba tuyo no se mantendría separado, vos ya no podías hacer nada para evitar el contacto. Entonces no infringís la Perdón, 14. gracias. ¿Sí? Tenés razón. Ahora, Tenés razón, imagínate que gracias. para vos sí era posible infringir la 14. Bueno, ahí se te abren las otras dos ramas. Si Mm, hubo daño o lesión, entonces infringís la 14 y no sos exonerado. Y si no hubo daño o lesión, infringís la 14 y sos exonerado. Eso es eso del barco con derecho de paso. ¿Eh? ujú, ¿Sí? Por eso tenés esas tres situaciones. sí. ¿Sí? Entonces, bueno, pero como proceso es quién infringió una regla o cuáles reglas, que pueden ser más de un barco. Si hubo contacto, ¿qué pasa con la regla 14? Pensar a quién hay que exonerar, si hay que exonerar a alguien. Y la última regla, que la pensamos muy poco, es si hay una situación de regla 2 o fair play, si hay que considerarla o no. Si ustedes siguen este proceso, pueden escribir todas las conclusiones de las protestas. ¿Sí? Normales. Por ahí alguna de medición, pues, bueno, en medición va a ser lo mismo. ¿Sí? En cambio, en un pedido de reparación es un poquito distinto. ¿Sí? En un pedido de reparación hay que aplicar exacto lo que dijo la semana pasada Carlos. Primero, entender si hubo un perjuicio. Porque si no hubo un perjuicio en tu posición o puntaje, entonces hay que escribirlo y no va a haber una reparación. Entonces, para que haya recuerden que para que haya una reparación se tenía que dar que tu puntaje sea perjudicado o tu puntaje en posición o tiempo sea perjudicado, eso es algo clave. Sin culpa propia, eso tiene que estar, y después tenía que aplicar una de 5 condiciones. ¿Sí? Entonces acá, en la parte de conclusiones, tenemos que escribir exactamente con esa lógica. ¿Fue tu resultado perjudicado? ¿Sí o no? Escribir cómo. Ok. Después, ¿fue tu... O sea, en la parte de hechos vas a decir, no sé, te chocaron, te hicieron un agujero y no pudiste partir la siguiente regata. Y en la parte de conclusiones vas a decir, como el daño físico te impidió competir en la siguiente regata, el resultado del barco A fue significativamente perjudicado. ¿Sí? La conclusión, que está en Standard Wording, va a decir algo de ese estilo. Después, tenés que decir que fue sin culpa propia, de que ese perjuicio que vos viste en tu resultado, producto de, fue sin culpa propia. Y después tenés que decir cuál o cuáles de esas 5 condiciones se cumplió que da pie a la resolución. ¿Cuáles eran esas 5 conclusiones, esas 5 posibilidades? Que haya habido un error u omisión impropio de alguno de los comités, comité técnico, comité de regatas o comité de protesta, que haya sido el origen de tu perjuicio. Esa es una. Otra, que alguien que haya estado infringiendo la regla 19 o 2, perdón, la regla 19 y te haya perjudicado. O un daño físico o lesión provocado por un barco que debía mantenerse separado y que fue penalizado o tomó la penalidad apropiada. O ante la infracción de un barco de regla 2 que te perjudicó. O cuando estabas pidiendo auxilio. O sea, vayan a la semana pasada había 5 condiciones. ¿Sí? Yo recién más o menos resumí, por ahí no fui ultra técnico en cada una, pero se tiene que, para que en la conclusión de reparación, tienen que decir cuál de estas aplicó, si es que aplica alguna.
Y si no, la conclusión va a ser ninguna de las 5 condiciones de la regla 61.4b se cumplió. Y por ende, la última frase va a decir algo así como que los criterios para una reparación se cumplen o los criterios para una reparación no se cumplen. ¿Sí? Y ahí termina la conclusión para un pedido de reparación. ¿Sí? Entonces es como que van pasando por la regla. ¿Hubo un perjuicio? ¿Sí o no? ¿Hubo culpa propia? ¿Sí o no? ¿Se dio alguna de las 5 condiciones que habilitan la reparación? ¿Sí o no? Y la última conclusión es, entonces la reparación se puede dar o no se puede dar. ¿Sí? Si van a la parte de Standard Wording, van a ver que está todo súper predefinido. ¿Sí? Lo van a ver, es cuestión de copiar y pegar, básicamente. ¿Sí? Dicho esto, y alabando tanto el Standard Wording, porque a mí me encanta, también hago un disclaimer. Tampoco tenemos que ser tan puristas del Standard Wording, porque a veces, si no lo tenemos a mano, no es un error escribir nosotros. ¿No? El Standard Wording es simplemente una ayuda, pero no es mandatorio, no tenemos que escribirlo exactamente como dice el Standard Wording, sino que es simplemente una ayuda, que hay jueces que lo quieren usar y otros que no. ¿Sí? Si lo usan, también sepan de que a veces tienen que editar un poquito las cosas, porque hay situaciones que no cuadran exacto. No se pensó absolutamente todo cuando se escribió el Standard Wording. ¿Sí? Santiago, Sí, te puedo hacer una consulta. Vos claro. hablabas ahí de, por ejemplo, cuando escribí el fallo con respecto a una reparación, viste que hay 5 opciones posibles. Vos las tenés Mm. que ir escribiendo como 5 pequeñas oraciones o puedo concatenar, por ejemplo, una o dos de esas opciones en una sola frase. Vamos al Standard Wording y mirá cómo está y ahí vas a tener ejemplos. Vamos a conclusiones de redress. Fíjate cómo dice. Acá no son muchas las que están acá. Mm. 61.4. Y acá te dice, si vas a otorgar reparación, usás las frases de arriba. Si vas a rechazar reparación, usás las frases de abajo. Entonces, si vas a otorgar, la primera frase que vas a escribir es el puntaje de I, Sí, o posición. Acá, podríamos... el problema es que en inglés, place o... Bueno, puestos o lugares. sí, acá podríamos mejorar la redacción, pero el puntaje de I o la posición de I en la regata XX o en la serie, que sería el campeonato completo, fue Ujú. significativamente empeorado sin culpa propia debido a, pues acá tenemos la primera parte, ¿no? Claro, ahí es como yo te preguntaba, ahí es como que engloba 2 o 3 pequeñas frases en una sola, que para mí tiene más sentido. Sí, como quieras, digamos. Esto es de mi proceso, es el punto A y el punto B al mismo tiempo, sí. Pero Exacto, en mi proceso mental pasé por las 2 etapas. ¿Hubo perjuicio? Sí. sí, ¿Fue sin culpa propia? Sí. Si se dan las dos exacto. cosas, uso esta frase. Claro, y lo usas en una sola frase, ambas. Eso es lo que te preguntaba. Está Claro. bien, está perfecto. Si vas a rechazar, fíjate, si vas a rechazar, basta con que una no se haya cumplido para que puedas rechazar. Entonces, si vas a rechazar, fíjate cómo dice. El puntaje de I en la regata de XX no fue significativamente empeorado. Significativamente empeorado, Por tanto, los requerimientos para una reparación de acuerdo a la no regla se cumple. 61.4b no se cumplen. Esta es una posibilidad. Sí, La otra es, el puntaje de I en la regata de XX fue significativamente empeorado por culpa propia. Por tanto, los requerimientos para una reparación de acuerdo a la regla bla, 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 no se cumplen. ¿Sí? está perfecto. Entonces acá tenés las dos opciones, elegís la que te Ujú. sirve. ¿No? Después hay más. Pero fíjense que lo bueno del Standard Wording es que te trae ya las reglas. Entonces, en la parte de conclusiones se espera que escribamos las reglas que se infringen con todo, hasta con el subíndice. Entonces, acá las tienen y no se van a equivocar, porque si todo este documento está bien, les ayuda un montón a no equivocarse. No, y lo bueno que las frases son cortas, como vos decías, y más precisas, por decir, evitamos escribir cosas innecesarias o confundirnos. Sí, y aparte queda elegante que todos los fallos se parezcan en forma. Ok, Y aparte, esto es importante porque si algún día van a un evento internacional, se espera que se use mucho de esto y te juro que te vuelven loco con la redacción. Hay algunos que se pasan, en mi opinión, a veces hay como que se pasa de mambo y es como demasiado estricto la forma de escribirlo.
¿no? Y al Ujú. otro día a la mañana te reunís a revisar todos los fallos, a corregir la redacción. Y obvio que está súper bueno porque entonces en algunos jurados no se escapa nada, pero lleva un montón de tiempo. En otros jurados se organizan de otra manera y lo que se hace es que quien escribe el fallo lo redacta y después hay alguien que no estuvo en esa audiencia que revisa el fallo. Y hasta que ese Sí, tercero, ajeno a la audiencia, no revisa el fallo y no te da lo que hay en la escritura, no se publica. ¿Sí? Así se hacen muchos eventos grandes. Entonces, de esa manera se hace una especie de quality check de los fallos y la probabilidad de errores es bastante más baja. ¿Sí? Muchas veces hay fallos que no te das cuenta, de tonterías, de que escribiste, invertiste los barcos, o que te comiste escribir que un barco que venía con derecho de paso y hubo contacto infringió la 14, y lo correcto es que digas que infringió la 14 y eventualmente lo exoneres. lo exoneraste. Claro, que escriba las dos cosas. Eh, Eso estoy ¿No? viendo. Es muy Sí, común que te equivoques en no mencionar una regla infringida para la cual aplicó una absolución. Puede ser la 14 u otras. Entonces muchas veces no se escribe y está mal, habría de escribirlo. ¿Sí? También puede haber un error de distancias y tiempos. A mí me ha pasado en una audiencia que me pidieron una reapertura porque vino alguien y me dijo, che, hice la cuenta matemática, las distancias y tiempos que mencionaste y no cuadra. Con lo cual lo que escribiste no se puede haber dado. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando revisás los fallos, antes de publicarlos, en un evento grande, un evento importante, uno que te lo mire de afuera, por ahí se da cuenta de que hay una enorme inconsistencia de tiempos y distancias, por ejemplo. Entonces te la hace ajustar, ¿sí? Para que sea consistente el fallo. ¿Sí? Y así. Eh, Después fíjate cómo dice acá la reparación. Te dice, si la vas a otorgar, la primera frase tiene que estar. El puntaje de I en la regata X fue significativamente ampliado sin culpa propia debido a, y acá tenés que mencionar cuál o cuáles de los 5 motivos se cumplió. Una acción incorrecta u omisión de la comisión de regata, comité de protesta o comité técnico, lesión o daño físico causado por la acción de X que infringió la regla Pirulo y se penalizó o apropiadamente o fue penalizado, lesión o daño físico por la acción claro. de X, hay una embarcación que debía mantener separado por el RIP, bla, 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 Y porque estabas dando ayuda la o frase por un tema de inicial te da pie a redacción. cualquiera de las 5 posibilidades, ya Claro, directamente. tenés Está, que mencionar está muy cuál bien o cuáles. pensado, digamos. ¿Cómo, perdón? Que está muy bien pensado la redacción. Sí, pero este documento lleva 10 años armándose, así que está bueno. Está bueno. Eh, y acá, nada, y acá de vuelta, a Dani que agradecerle, pues se lo puso re al hombro la traducción. Eh, si alguno Sí, ve un Daniel, error, no quedó avisa. mal, ¿Qué? no, no, que igual hay cosas que estoy mirando ahora que no quedaron bien, porque, por ejemplo, el reglamento habla de puntuación, no habla de puntaje, bueno, nada, cosas para Bueno, está corregir. bien, pero esos detalles. Y si pones puntuación o ¿Eh? puntuaje, no es un error, es lo mismo, no importa. No, bueno, Digamos, van a encontrar algunos errores de redacción, pero los editas en el momento. O sea, ya esta traducción es suficientemente buena. Y si vas a rechazar, acá tienen frases. Por ejemplo, no hubo acción impropia o omisión de la comisión de regatas, comité técnico, autoridad organizadora, comité técnico. Por lo tanto, los requerimientos de la regla bla bla no se cumplen. ¿Sí? Y así. Y tienen un montón. ¿Sí? Y fíjense que después tienen también para la validez, tienen un montón de frases, tienen para los casos de reaperturas, y lo tienen en inglés y lo tienen en castellano. Con lo cual, la- por eso digo que escribir el fallo, la conclusión es la parte más fácil. La parte más difícil es los hechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los hechos no pueden tener esto, porque son infinitas las posibilidades. Y, y bueno, ya un poco para terminar esta parte, es muy importante que el fallo, en su parte de aspectos procedimentales o de hechos, conste la parte de la decisión sobre la validez. Puede ser en la parte de hechos, en la parte de aspectos procedimentales,
Y si la audiencia, la protesta, no tiene ningún vicio de validez o no hubo nada raro con la validez, muchas veces los formularios tienen directamente un tilde para decir que es válido. Entonces ustedes tildan ahí, se asume que todos los criterios de validez se cumplieron, que fue entregada dentro del tiempo límite, que describió el incidente, que si había que gritar protesto y mostrar bandera se hizo, etc. ¿Sí? Y ahí aplica esto de lo que no sucedió no se escribe, y si sucedió algo, o sea, y si ustedes tildan que fue válida, se asume que todos los criterios de validez se cumplieron. ¿Sí? En tal caso, lo que tienen que escribir es, si no es válida, tienen que escribir por qué no fue válida. Entonces ahí en aspectos procedimentales o en hechos, dirán, bueno, no se mostró una bandera roja inmediatamente después del incidente de manera ostensible, por tanto la protesta es inválida, por ejemplo. ¿Sí? Y de vuelta, yendo al standard wording, si ustedes van en la parte de validez, acá van a tener las frases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas las primeras frases tienen que ver con quién puede protestar y quién no. Ahí tienen frases. Después más abajo, por ejemplo, acá esta de acá. Y falló en informar a X de su protesta en la primera oportunidad razonable, tal lo requerido en la regla tal. Entonces, por ejemplo, si vos no le gritaste, si fue un tema de no completó el recorrido, tienen que avisarle en la primera oportunidad razonable o antes de, ¿no? Entonces, podrían usar esta frase. Si es una que tiene que ver con el grito de protesto, acá tienen, ¿no? Y falló en informar su intención de protestar al no decir en voz alta protesto, y está entre paréntesis, pues podría ser y, o directamente podría aplicar la segunda parte, no desplegar ostensiblemente una bandera roja en la primera oportunidad razonable, tal lo requerido en la regla tanto. Entonces acá tienen la frase, y se la llevan y listo. ¿Sí? ¿Qué más? Si extendieron el tiempo límite, tienen que explicar por qué lo extendieron. ¿Sí? Tienen que escribir qué fue el hecho justificante para extenderlo. La protesta tiene que incluir siempre en qué horario se recibió, lo mismo los pedidos de reparación, para que puedan testear la validez. Es muy importante que escriban el nombre de los jueces que participaron. ¿Sí? En un evento grande, inclusive se escribe quién fue el chairman del panel y quién fue el escriba. Se escribe también de qué nacionalidades son y qué título tienen, para que se pueda chequear si fue un jurado internacional, jurado nacional, lo que fuese. Y es muy importante esto que pongo acá abajo. Cada vez que ustedes emiten un fallo, anoten en qué horario se dio el fallo. ¿Sí? Horario de día, ¿no? Esto es muy importante, porque puede pasar que ese fallo sea apelado o haya un pedido de reapertura a ese fallo. Y hay criterios de validez que tienen que ver con en qué momento se presentó el pedido de reapertura o apelación. Entonces puede estar en juego la validez. Entonces, cada vez que ustedes dan un fallo oral, dicen a qué hora fue. ¿Sí? Y los tiempos corren del momento que ustedes comunican la decisión oralmente, no desde que entregan físicamente el fallo. ¿Sí? Para un pedido de reapertura, por lo menos. Entonces, ustedes terminan la audiencia, le dicen a las partes la decisión, o le leen el fallo entero si es que lo tienen, y ahí anotan el horario. ¿Sí? Importantísimo. Y esto es muy común que se olviden. ¿Sí? Errores típicos. Errores típicos. Escribir conclusiones en hechos. Mezclar hechos con conclusiones. Por ejemplo, decir que el barco A derivó para evitar el contacto. No. Para evitar el contacto es propio de conclusiones, no de hechos. ¿Sí? O decir, o contar intenciones de las personas en los hechos. No. Ustedes describen la foto, el video de lo que hicieron los barcos, punto. Otro problema, escribir conclusiones que no estén 100% justificadas por los hechos.
olvidarse de mencionar las infracciones de los barcos a los cuales les corresponde exoneraciones. ¿Sí? Entonces, siempre, acuérdense de escribir todas las reglas que se infringen, inclusive aquellas que aplican una exoneración, y contar la exoneración. ¿Sí? Olvidarse de considerar la regla 14, es un error típico, especialmente para quien venía con derecho de paso o que tenía espacio en la marca. ¿Sí? ¿Qué me queda? Bueno, y acá lo último. Normalmente cuando escribimos los hechos, obviamente hay un proceso lógico de que primero identificaron, cuando escribimos el fallo, normalmente ustedes primero determinaron qué ocurrió, después aplican las reglas y después aplican la decisión. Eso es lo usual, ¿no? El proceso lógico. En la vida real, terminamos medio que armando el fallo al revés. Termina la audiencia y preguntamos entre las partes, entre los jueces, y los jueces van a decir, van a omitir opinión, y lo primero que van a decir es, yo creo que tal barco infringió la regla 10. Eso es lo primero que van a escuchar, típicamente. ¿Sí? Yo creo que el barco infringió la regla 14 o la regla 18, lo que sea. Entonces, los jueces primero se ponen un poco de acuerdo en cuál es la regla infringida y después escriben los hechos necesarios para sostener esa regla. Eso es lo que termina pasando en la vida real. Obviamente, ¿por qué el juez dice que se infringió tal o cual regla? Porque en su cabeza tiene claro qué pasó. Pero normalmente primero charlamos de cuál es la regla infringida, nos ponemos de acuerdo en la regla infringida y vamos construyendo atrás los hechos para sostenerlo. ¿Sí? Un error sería tener una conclusión que después ustedes vayan a la parte de hechos y los hechos no sostengan la conclusión. ¿Sí? Si ustedes dicen que el barco A infringió la regla 18, digamos, la regla 18, en hechos tienen que contar todo lo que haga falta para poder decir que infringió la regla 18. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes dicen que un barco infringió la regla 17, tienen que contar en hechos que, bueno, tal barco se comprometió desde sotavento a una distancia menor de 12 loras, de laterales, que estaban con la misma mura, que estando desde sotavento orzó más allá de su rumbo debido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recién cuando ustedes terminan de contar todo eso en hechos, van a poder sostener en conclusiones que ese barco infringió la regla 17. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas van a tener que decir? Que esto ocurrió después de la señal de partida. Porque acuérdense que la regla 17, antes de la señal de partida, aplica, pero no puede infringirse porque los barcos no tienen rumbo debido antes de la señal de partida. Entonces tienen que escribir todas esas cosas. ¿Para qué? Para sostener esa conclusión de que ese barco infringió la 17. ¿Sí? Otro error también es olvidarse de toda la información de procedimientos. ¿Sí? En procedimientos también tienen que anotar todos y aquellos que fueron testigos, con nombre y apellido. ¿Quiénes fueron observadores a la audiencia? Con nombre y apellido. ¿Sí? Si hubo representantes, si hubo traductores, etc. ¿Sí? Acá les dejo algunos ejemplos. Ojo que están con el reglamento anterior, con lo cual alguna regla puede estar mal el número. Pero estos son ejemplos de algún mundial. ¿Sí? Entonces van a ver que en estos ejemplos les describo más o menos cómo fue la situación acá arriba. Van a ver ejemplos de aspectos procedimentales. Por ejemplo, en este caso dice the jury panel is constituted under Appendix N14B. Esto es cuando un panel internacional está compuesto por un equipo de 3 jueces en lugar de 5, que hay una regla que lo permite. Bueno, entonces se escribe ese tema procedimental. Y abajo van a ver cómo se describen los hechos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, y acá están numerados. La pifié cuando lo copié, me quedaron doblemente numerados, ¿no? Pero el primer hecho suele ser las condiciones. Entonces, the wind speed was 20 knots. Y después se empiezan a describir las situaciones. Australia and Denmark were sailing on the first upwind of phase 2 on opposite tacks in a converging course with Australia on starboard tack. Entonces, con esta primera frase ya pusimos todo el escenario de un buenas malas. Denmark venía con malas, Australia venía con buenas.
Siguiente frase. When Australia was at a distance of 3 boat length, BL sería esloras, boat length. And aiming the middle of the starboard wing of Denmark, she bore away to pass astern, and she clipped Denmark 66 tiller extension with a bow without damage. Lo que está diciendo es, cuando estaban a 3 esloras de distancia, Australia estaba apuntando a la mitad del ala de estribor de Dinamarca, y derivó y pasó a popa y tocó, clipped sería pellizcó, tocó la extensión del timón, o sea, el prolongador, con el botalón, sin daño. Y la última frase, no boat took a penalty. Ningún barco tomó una penalidad. Con estos hechos, ¿qué conclusión ustedes aplicarían? Descalificar a, no me acuerdo cuál de los dos, al que viene enamorado a babor. Ok. Por regla 10. Por regla 10. ¿Y de regla 14 qué dirías? ¿Ves procedimiento? Regla 10. ¿Un barco infringió una regla? Sí. Sí, hay que Infringió. incluirla. Claro. El que venía con malas infringió la 10. Y la 14. El que venía Sí. con buenas, Infringió la 14. en principio infringió la 14. ¿Sí? Sí. Fíjate qué importante que hayan escrito acá without damage. Para la Claro. 14. ¿Sí? Sí. Vamos a las conclusiones. Denmark on port failed to keep clear of Australia on starboard and broke rule 10. Estamos diciendo, bueno, Dinamarca venía con malas, infringió la regla 10. Después, Denmark broke rule 14. Si van al standard wording van a ver que la frase es un poco más larga, pero esto está bien igual. O sea que Dinamarca infringió la regla 14. El standard wording le da un poquito más de... lo hace un poquito más cargadito, porque va a decir que le era posible evitar el contacto y aún así no lo hizo y infringió la 14. Pero igual esto está bien. Y después dice, acá llegaron a una conclusión diferente. Ten en cuenta que soplaban 20 nudos y son 49ers, que enseguida iban a los gomazos. Entonces, cuando estabas a 3 esloras, podés pensar que recién ahí era obvio para el que venía con buenas que el otro no se mantendría separado. Y que la derivada que hizo, estando a 3 esloras con 20 nudos, que los barcos enseguida van planeando, fue una derivada de emergencia. Entonces el pibe de ese momento intentó evitar el contacto y no pudo. Entonces acá la conclusión que llegó el jurado fue: it was not reasonably possible for Australia, the right of way boat, to avoid contact con Dinamarca when it was clear that Denmark was not keeping clear. Australia did not break rule 14. Este es el ejemplo, Dani, en el cual hay contacto y el que venía con buenas no infringe la 14. Pues acá el jurado definió que, dadas las condiciones y el tipo de barco, estando 3 esloras y apuntándole a la mitad del barco, la derivada tuvo que ser muy salvaje y no pudo evitar el contacto. ¿Sí? Claro, Esto sí. fue la semana de Hieres, con lo cual esto es un caso de un panel internacional en un evento preolímpico. Con lo cual, nada. Es como A que mí- lo absuelve, pero sin escribir que lo absuelve. No, es que dice que no infringió la regla. En este caso es una de las pocas excepciones en las cuales mencionamos que un barco no infringió una regla. Esta sería, hay muy pocos casos, este es uno. Ok. ¿Por qué? Porque vale la pena por claridad acá. Hubo contacto y decimos que el de malas infringió la 14 porque pudo evitar el contacto, y el de buenas decimos que no le infringió porque desde el momento que le fue obvio que el otro no se mantendría separado, ya no podía hacer nada para evitar el contacto. Esa es la conclusión que saca este jurado. Si esto hubiese sido Ilcas con 10 nudos de viento, la conclusión hubiese sido diferente, porque el que venía con buenas hubiese podido evitar el contacto. ¿Sí? Pero eran 49ers con 20 nudos de viento que venían planeando. ¿Sí? Yo acá lo que hubiese agregado en este caso, en mi opinión, para hacerlo más, iba a decir más mejor, para hacerlo un poco más claro,
yo hubiese puesto, por ejemplo, la velocidad de los barcos para apoyar más la conclusión de que no era posible evitar el contacto. ¿Sí? En mi opinión, este fallo no está tan bueno, porque uno podría argumentar con los hechos que están ahí atrás que tal vez sí le fue posible para Australia evitar el contacto, en cuyo caso hubiese dicho que infringió la 14, pero lo exoneró porque tenía derecho de paso y no generó daño o lesión. ¿Sí? No cambiaba la decisión final, pero hubiese cambiado la forma de redactarlo. Bueno, acá les dejé links de un montón de eventos grandes. Tengan en cuenta que la mayoría son con el reglamento anterior, pero no cambia la modalidad de cómo se escribe. Lo que puede cambiar es el número de regla y alguna decisión puede que cambie, pero la modalidad de cómo se escribe sigue siendo la misma que hace 4 años. ¿Sí? Hay algunos que están en castellano. Entonces acá tienen el de ROMS, por ejemplo. Bueno, ahora... Y si no, se meten también por internet y vayan a eventos grandes, vayan a eventos, por ejemplo, el Mundial de J70 el año pasado acá en Buenos Aires, vayan los de San Isidro Labradores también escritos, vayan a los de Semana de Buenos Aires. Fíjense quién escribió el fallo. Si es un panel nacional, en general va a estar bien escrito el fallo y vayan mirando. ¿Sí? Si es un panel internacional, altísimamente probable que va a estar bien escrito el fallo. ¿Sí? Si es nacional también, va a estar muy bien escrito el caso. Y lo que van a ver hay estilos. ¿Sí? Yo tengo muy mi estilo, o sea, si leen un fallo mío, se van a dar cuenta fácil que es mío. Si leen un fallo de, no sé, de cualquier otro juez, van a ver que van teniendo estilos. ¿Sí? Con lo cual, ustedes pueden escribir perfectamente distinto un caso y puede estar bien o puede estar mal. Perdón, puede estar bien los dos, digo, ¿no? Un tema que les dejé es en la carpeta, acá, en la carpeta del Drive, la carpeta número 5, fíjense que acá dejé, para cada semana, dejé situaciones. ¿Sí? Entonces, Dani, voy a usar la tuya, ¿eh? Entonces le dejé diagramas. Y esto es una pregunta del examen. En el examen de juez nacional e internacional pasa lo mismo. Te ponen un gráfico como este. ¿Sí? Y te dicen, suponga que hay una protesta válida. Porque si decís que la protesta es inválida, como que el caso es muy fácil de escribir, no tiene gracia. Entonces, supone que con este diagrama que está acá hay una protesta válida y la pregunta va a ser escribir hechos, conclusiones y decisiones. Entonces, acá, lo escribió Dani y yo se lo corregí. Me lo dejó acá, me lo mandó por WhatsApp y se lo corregí. Entonces, puso aspectos procedimentales y escribió, bueno, B no asistió a la audiencia cuando la comisión de protesta comunicó su decisión. Ok, perfecto. Después, en hechos, puso la regata 1, recorrido Barlosota. ¿Ven cómo se va replicando la modalidad? Siempre la primera frase tiene que ver con el marco, el tipo de condición. La primera frase o segunda frase. El viento era de 10 o 12 nudos, río sin ola. Perfecto. Y después va describiendo esta situación. Dice, en rumbo al primer sotavento, ambos barcos estaban amurados a babor, en rumbos convergentes no comprometidos. Entonces, si te imaginas la situación, decís, che, los dos estaban en rumbos convergentes, no comprometidos, apuntando a una marca, como decía acá, amurados a babor, apuntando al primer sotavento. ¿Sí? Fíjense que con lo que está escrito en esa frase todavía no podemos describir perfecto la situación. Porque no dijimos por qué lado tienen que dejar la marca. Porque esta situación es muy distinta si la marca hay que dejarla por babor o dejarla por estribor. ¿Sí? Entonces lo que está en celestito es mi corrección. ¿Sí? Entonces él cuenta eso. ¿Sí? Después dice, A entra a la zona libre a prueba de B, ambos continúan con rumbo convergente, separación lateral de 2 esloras, A a sotavento con B en rumbo a la marca. ¿Sí? Entonces, esto está bien, uno va escuchándolo, sabe que se van aproximando, lo malo es que todavía no sabemos para qué lado hay que dejar la marca. Por eso
esto se lo marqué acá a Dani, ahora que lo vuelvo a leer, lo hubiese escrito más arriba, para que tenga más secuencia temporal lógica. Entonces, el siguiente paso, una eslora después, B entra en la zona en rumbo directo a la marca, a dejar por favor. Entonces, por lo menos acá decimos a qué lado hay que dejarlo. 2 esloras después, A, que continúa libre a proa y con la marca 2 esloras a Orsa, a un rumbo a través directo hacia la marca. B queda en rumbo en colisión a 10 centímetros de A. Bueno, va contando toda la situación. ¿Sí? Este no es mi estilo, pero en esencia el caso estaba bastante bien. ¿Sí? Y fíjense que acá están, bueno, acá cuenta que se tocan, que ningún barco tomó una penalidad, y acá cuentan las conclusiones. La primera conclusión que puso fue que el barco B entró claro a popa cuando alcanzó la zona, no dio espacio en la marca, infringiendo la regla 18.2. Ah, perfecto. Y después fue directo, contó esto, contó que debido a que el barco A era el barco que navegaba dentro del espacio en la marca, el que tenía derecho y que el contacto no causó daño o lesiones, es exonerado de la regla 43.1 por infringir la 14. O sea, esto lo escribió Dani. Mi corrección fue, te olvidaste de decir que el barco B infringió la 14 y que el barco, antes de exonerarlo, tenés que decir que el barco infringió una regla. Entonces, A, no evitó el contacto cuando fue razonablemente posible hacerlo, infringiendo la regla 14. Ok, listo. Y después lo exonerás, en este caso. ¿Sí? Y así. ¿Está bien? Entonces, como recomendación para escribir el caso, búsquense ejemplos de eventos y pueden leer los hechos que determinaron los jueces y ustedes apliquen las conclusiones y después comparen a ver qué se olvidaron, qué no. O agarren un diagrama cualquiera y escriban con estos pasos lógicos y me los pueden mandar y yo les puedo devolver un feedback en la medida que tenga tiempo. ¿Sí? Y así tienen carpetas acá para cada semana tienen un montón de diagramas. Y acá en una carpeta que dice anteriores resueltos tengo los del año pasado, que hay varios que van a haber escritos y yo fui dando respuesta. Yo calculo que ninguno se va a ofender de que vean qué correcciones le hice a los que hicieron el taller en los últimos años. ¿Sí? No va a haber problema. Puede pasar que haya casos que estén con el reglamento anterior, pero acá no importa tanto eso, ¿no? Importa más el estilo de escritura. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si les parece, ¿tienen alguna duda de escritura de fallos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? No, No, Santi. muy claro, Santi. Bien. Esto es importante. En la mayor parte de los exámenes fallan por la escritura de fallos. Porque es la parte que se aprende practicando. ¿Sí? Y lo último que me quedaba, que es lo que quedó pendiente de la semana pasada, es apelaciones. Con lo cual, si se bancan unos minutos más, damos apelaciones rápidas. ¿Sí? Apelaciones. Dale, Santi. ¿Cómo? Dale, vamos con las apelaciones de lujo. Apelaciones. Acá, apelaciones. Perfecto. Las apelaciones se hacen cuando alguien no está satisfecho con el fallo que uno le dio. ¿Sí? O cuando te negaron una audiencia. Fuiste a un evento, protestaste de otro barco y nunca se armó una comisión de protestas o ni siquiera te recibieron el formulario o si te lo recibieron nunca te programaron una audiencia. Entonces de hecho, te negaron la audiencia. En esas condiciones vos podés pedir una apelación. ¿Sí? También podés pedir apelación si
no estás de acuerdo en el fallo que emitió la comisión de protestas. ¿Sí? Eh, también también una misma comisión de protestas puede fallar y pedirle a la autoridad nacional, en el caso argentino vía el Tribunal de Apelaciones, que confirme o rectifique tu fallo. ¿Sí? Entonces ahí vos fallás y es como si fuese una apelación de la propia comisión de protestas, que se lo manda a la autoridad nacional para que lo corrija o lo rectifique. ¿Sí? Eso puede pasar si una comisión de protestas tiene dudas de cómo aplican las reglas, ¿no? Y también, en paralelo, una institución afiliada, un club, le puede pedir a la autoridad nacional que interprete una regla, pero nunca sobre una situación, sobre una protesta en curso. ¿Sí? Entonces, en todos estos casos, una situación puede llegar a la autoridad nacional. Los primeros dos son una apelación per se, los segundos dos es algo asemejable. ¿Sí? La última, más que una apelación, sería como una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una apelación? Por un lado, las partes tienen 15 días para apelar. ¿Sí? 15 días ¿desde cuándo? Desde que reciben el fallo por escrito. ¿Sí? Y a su vez, las partes tienen 7 días para pedir por escrito el fallo. Entonces, imagínense que ustedes están en una audiencia. Los jueces te dicen el resultado, pero no te dan el fallo por escrito o no te lo publican en ninguna web, ¿sí? O en ningún lado. Bueno, vos tenés 7 días para exigírselo a la comisión de protestas. Si pasan esos 7 días, después ya la comisión de protestas te lo puede dar si quiere, pero ya no está obligada. ¿Sí? Bueno, desde el momento que vos recibís el fallo, o que está publicado en un lugar disponible, en una web, en un sistema, lo que sea, vos tenés 15 días para apelar. ¿Cómo apelás? Agarrás el fallo, juntás una serie de documentos que están en la regla de apelaciones, que son básicamente la protesta original, el fallo, tenés que contar, tenés que mandar, por ejemplo, la instrucción de regata, el aviso de regata. Son documentos que son fáciles de disponer y se lo mandás a la autoridad nacional, en este caso la FAI, al mail de la FAI. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la autoridad nacional cuando lo reciba? Lo que va a hacer es, le va a comunicar a las otras partes, al protestado, por ejemplo, la otra parte, y a la comisión de protestas que se recibió la apelación. ¿Sí? Y le va a dar un tiempo a ambos para que comenten sobre la apelación. ¿Sí? Que manden sus comentarios. ¿Sí? Bueno, y perdón, me faltó... ¿qué se puede apelar? Se puede apelar solamente si los procedimientos que siguió la comisión de protestas estuvieron equivocados. Por ejemplo, te negaron presentar un testigo o, no sé, o si te negaron una audiencia directamente, que sería un procedimiento mal hecho también, o si vos entendés que hay un error en las conclusiones. ¿Sí? ¿Qué es un error en las conclusiones? Que el fallo diga que yo venía con buenas y el otro venía con malas y me descalifican a mí que venía con buenas por regla 10. Está mal. La regla dice lo contrario. Entonces ahí hay un error en las conclusiones. ¿Sí? Obviamente ninguna comisión de protestas va a hacer ese error, pero pueden hacer errores un poco más sutiles. ¿Sí? Entonces, si vos entendés que hay un error en las conclusiones, podés apelar. Pero lo que no podés apelar son los hechos. Si la comisión de protestas dijo que vos venías amurado a estribor, o sea, determinó como hecho que vos venías amurado a estribor, para la autoridad nacional, vos venías amurado a estribor. Con lo cual, eso no va a ser motivo para una apelación. Que vos digas, no, yo venía amurado a babor, no amurado a estribor. ¿Sí? Los hechos pasan a los fines de una apelación como verdad. ¿Sí? ¿Qué puede...? Por eso es súper importante que ustedes, cuando escriben un fallo,
hagan, o sea, escriban bien los hechos para sostener las conclusiones. Porque si ustedes escriben bien los hechos para sostener las conclusiones, tu fallo no va a prosperar en una apelación. Porque como los hechos no se pueden cambiar, las conclusiones van a estar bien sostenidas por los hechos que definiste. ¿Sí? Entonces, ese testeo tienen que hacerlo siempre como jueces. Si el fallo que ustedes están escribiendo supera una apelación. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué más? Santi, Sí. tengo una consulta. Los otros días cuando estuvo Carlos, o sea, se veía la alternativa de que si se traían nuevas pruebas, cambiaban los hechos, ahí sí podía haber una apelación inmediata, digamos, una reapertura, perdón, una reapertura de audiencia. Pero ojo, que reapertura y apelación son cosas distintas. Sí, me Reapertura equivoqué al es, decir recién. O sea, una reapertura reapertura es, sí podés cambiar los hechos, pero sí, para una apelación no podés cambiar los hechos, no, por más que no, traigan una prueba distinta, no, digamos. no. El punto es, vos tenés que traer una nueva evidencia dentro del evento. Cuando terminó el evento ya está, ya es tarde. Está bien, ¿Sí? está bien. Digamos, o sea, los jueces van a siempre, o si es una nueva evidencia que la encontraste después, vas a ir al evento y vas a intentar reabrir la audiencia. Los jueces van a evaluar si si la evidencia fue buscada de manera diligente en el tiempo adecuado o en realidad te dormiste. ¿Sí? Una de las cosas que se evalúa. Pero el proceso debería ser, si vos tenés nueva evidencia, intentás una reapertura. ¿Sí? ¿Te la pueden dar o no te la pueden dar? Por hay un montón de motivos. Las apelaciones son una instancia posterior contra la autoridad nacional. ¿Sí? La autoridad nacional arma un panel específico dentro del Tribunal de Apelaciones que trata el caso. ¿Y qué decisiones puede tomar el, el Tribunal de Apelaciones? Puede eh, ratificar el fallo, puede rechazar por inválida la apelación. Por ejemplo, ¿qué te puede decir? Que esto es muy típico. Estás tratando de apelar de hechos. Como los hechos no son apelables, lo rechaza de plano. O te puede decir, la apelación es válida, pues está entregada dentro del tiempo, apelás conclusiones, pero no tenés razón. No te la rechazas. Otra cosa que puedo hacer, que una vez me pasó, me equivoqué, en la regla 18 hay situaciones que uno puede clasificar por un subíndice B o subíndice C. También haciendo lo mismo, pero me equivoqué en el fallo y escribí con la conclusión del B cuando debía haber escrito del C. Entonces la decisión del Tribunal de Apelaciones fue sostener el fallo, pero corregir la redacción. ¿Eh? Otra decisión que puede tomar el Tribunal de Apelaciones es que se reabra la audiencia porque los hechos no sostienen la conclusión. Entonces la Comisión de Protestas dice, perdón, de Apelaciones te dice, no es que está mal la conclusión, es que te faltaron hechos, o escribiste hechos que son incorrectos dada tu conclusión. Entonces, rectifica tus hechos. Determina más hechos para poder sostener esta conclusión. Entonces lo devuelve a la Comisión de Protestas. Otra decisión que puede tomar la Autoridad Nacional vía el Tribunal de Apelaciones es que se reabra la audiencia. Te dice, che, la pifiaste en este procedimiento, reabrir la audiencia y rectificar este procedimiento. Por ejemplo, te faltó aceptar un testigo. Bueno, reabrí, aceptar este testigo y después hacer lo que quieras. Tal vez sostener el mismo decisión que tenías, pero rectificar tu error de procedimiento. O, si te negaron la audiencia, bueno, puede agarrar y decirle a la autoridad organizadora, armar un panel de jueces y que traten esa audiencia. Otra cosa que puede hacer la autoridad nacional es nombrar un panel específico que puede ser del Tribunal de Apelaciones u otro para que trate esa audiencia. ¿Sí? Porque tal vez entendió que, no sé, los jueces que la trataron con el mejor espíritu del mundo, pero dada la importancia de esa protesta y por ahí que eran situaciones complejas, quiere involucrar, no sé,
un juez internacional, por ejemplo. Entonces le dice a la autoridad organizadora, bueno, el panel quiero que sea este, o armalo, pero agrega a esta persona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son todas las decisiones que puede haber. Pero lo importante que usted tenga que saber de las apelaciones, al margen de los tiempos, es que no se puede apelar hechos. A excepción de que los hechos estén mal escritos, que estén inadecuados. Entonces imagínense que ustedes dicen 2 barcos vienen navegando en amuras opuestas en rumbos convergentes. El barco A deriva. ¿Qué le faltó a esos hechos para concluir algo? Y decir qué barco venía en qué rumbo. O sea, ¿Qué barco venía en cada mura? Si no, no sabés Claro, si que no sabes construyeron. si A o B tiene derecho de paso o no. No sabes cuál es cuál. Claro, entonces en la situación, ¿qué va a hacer la comisión de protestas? Le va a decir perdón, el Tribunal de Apelaciones, le va a decir a la comisión de protestas, eh, tenés que incorporar nuevos hechos. ¿Sí? O aclare los hechos. Sí, sí, por eso. O sea, si la tiene súper claro, los tiene que aclarar y listo. Si no los tiene claro, tiene que reabrir y determinar ese hecho. Imagínate que te dicen, uy, la verdad no me acuerdo que venía con buenas, o no sé. Y mencioné un caso súper bruto, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que reabrir y volver a indagar y clarificar cómo fue esa situación y volver a decidir. ¿Sí? La comisión del Tribunal de Apelaciones puede confirmar, cambiar o revocar la resolución de la comisión de protestas. Puede definir que la protesta no era válida cuando el jurado inicial había dicho que era válida, por ejemplo, o sea, puede decidir sobre la validez. Puede penalizar a cualquier barco de la audiencia, ¿sí? Independientemente de que en el fallo original se haya mencionado la regla que cualquier regla, el Tribunal de Apelaciones puede tomar una decisión con los hechos que le traen, cualquier decisión. Puede declarar inválida la protesta o el pedido de reparación. Puede devolver el caso a la comisión de protestas para que sea tratado nuevamente, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es todo de apelaciones. Es fácil, pero para los jueces nos es importante, porque yo creo que tengo el récord del año pasado de protestas apeladas. O sea, el año pasado creo que hubo 4 o 5 apelaciones y 3 fueron de jurados que estuve yo. Pero siempre sostuvieron mi decisión, o la decisión del panel, que no era yo, era un panel, ¿no? No es un problema que te apelen. O sea, no lo tomen como que están cuestionándolo, ni mucho menos. Es una acción que tiene disponible el competidor. Con lo cual, no sean soberbios al responder ni nada. Ustedes simplemente cuenten. Cuando el Tribunal de Apelaciones les mande el caso, ustedes pueden agregar algún comentario. Lo usual es que quien apela tiene que explicar por qué apela, tiene que decir cuál es el hecho o la conclusión que está mal, y a ustedes les va a llegar eso que escribe el que apela, y entonces se espera que ustedes comenten sobre eso. Y ustedes pueden comentar y decir, mirá, el que está apelando hechos, los hechos no se pueden apelar, con lo cual, en mi opinión, el Tribunal de Apelaciones debería rechazar de plano la apelación. Perfecto, listo. O decir directamente, no mandar una recomendación al Tribunal de Apelaciones, pero decirle, mirá, está apelando hechos. En contra de la regla tal, que es la de apelaciones. Ok. O decir, mirá, mi conclusión fue correcta por esto, esto y esto, y agregan los comentarios que quieran. O pueden decir, sí, mirá, la verdad, como me pasó a mí, que me equivoqué de regla. Sí, me equivoqué de regla, tendría que haber escrito tal y otra regla. ¿Sí? Y listo. Pero la decisión es correcta. O sea, que al barco igual descalifica. Y así. ¿Sí? Eh, pero bueno, es muy raro que les apelen un fallo de todas maneras. ¿Eh? O sea, yo llevo eh, como 15 años de juez y me apelaron creo de 4 veces, de las cuales 3 veces en los últimos 2 años, pero solo eso, es re poco. ¿Sí? Santi, perdón si ya lo dijiste. ¿Tiene un tiempo límite el Tribunal de Apelaciones para expedirse? No, es como la Corte Suprema. Ah, bien, claro. No, se intenta responder rápido, pero depende también de la criticidad del tema, ¿no? O sea, si esto está encadenado a otro evento,
o es un tema relacionado a un selectivo, seguramente el Tribunal de Apelaciones va a responder mucho más rápido. Si es Claro. si es un tema, depende cómo sea la situación, hay apelaciones que han llevado varios meses y otras que llevaron pocos días, digamos. Depende un Está poco de bien. eso, el apuro que haya. Bien, gracias. ¿Sí? Bueno, preguntas, comentarios. Acuérdense que acá en el taller, en el Drive, yo les dejé una carpeta que decía quiz y acá tienen un Excel que tiene un montón de preguntas que les pueden ayudar para prepararse para el examen. Entonces, por ejemplo, si vamos y lo tienen por temas y tienen las respuestas. ¿Sí? Entonces, a ver, tienen, no sé, la semana de procedimientos, ¿no? Las preguntas. ¿Se puede tratar a una audiencia con la ausencia de una parte? ¿Sí o no? Sí, la respuesta viene acá, la siguiente solapa, sí, y te va a mencionar cuál regla te lo permite. Y así. Y tienen un montón de solapas, con un montón de preguntas, ¿eh? Entonces tienen, no sé, parte 2, arbitraje, apéndice P, tienen un montón de material ahí. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá. La semana que viene van a ver en conductas con Claudio Fontecha. Y bueno, eso es todo.